Sí, me gustan las sorpresas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que la oferta, afortunadamente, en estos tiempos es importante. Hay muchos frentes abiertos por ahí y, afortunadamente, ha llegado el tiempo en el que no solamente tenemos que competir con el fútbol, sino con muchas otras actividades que hay por ahí. Y parece ser que esta ciudad, que, bueno, en su momento tenemos fama de que está siempre dormida, de que... lo cierto es que, bueno, obligados por las circunstancias, apoyado te veas, ¿no? Pero parece que algo se mueve en Santander, que algo se mueve en Cantabria, ¿no? Y por eso tenemos que felicitarnos, aunque tengamos que pegarnos por conseguir el público y aunque muchas veces algunos de nosotros nos veamos en un sitio y en otro. Hoy tenéis la suerte de estar aquí. Lo siento por los que no estén. Nuevamente, como no podía ser de otra manera, dar las gracias a ese señor de ahí, a Paco, dar las gracias a Paco. No me cansaré de repetirlo por haber sido capaz de crear este espacio en el que todos y todos nos encontramos tan a gusto, ¿no? Un espacio alternativo, un espacio del que la ciudad estaba, pues, francamente necesitada, cuando tantas cosas y tantas posibilidades se van cerrando por ahí, desde las administraciones, desde los ayuntamientos, desde el gobierno, desde todas las partes, ¿no? Entonces, tener la posibilidad de contar con este espacio, pues, es un verdadero lujo. Sabemos que dentro de poco va a cumplir su primer cumpleaños, habrá que felicitarle, tirarle de las orejas. 365 días, que es mucho decir en estos tiempos que corren, ¿no? Habrá que celebrarlo, Paco. Se va a celebrar. Bien, hoy toca cerrar el ciclo de jornadas que Cantaré por el Sáhara, con la colaboración de Paco y de La Vorágine, o Paco en colaboración con Cantabria por el Sáhara, como queráis. Aquí no se trata de poner a nadie delante de nadie. Organizamos con motivo del 38 aniversario de la proclamación de la RAS. Y que no por casualidad decidimos darle el nombre de Sáhara Occidental cuestión de derechos, ¿no? Porque en definitiva es lo que es. El conflicto del Sáhara es un conglomerado de derechos vulnerados, ¿no? Derechos de todo tipo, ¿no? Derechos políticos, derechos civiles, derechos de todo tipo. Uno más de esos derechos es el sueño de volver. O sea, los saharauis tienen el derecho de soñar, pero sobre todo tienen el derecho de que ese sueño se pueda cumplir, de que puedan volver a su tierra, además en libertad, siendo dueños de su tierra, de su futuro y de marcar un estilo de vida y un futuro para ese país como ellos quieran, nada más. No pedimos, Cantaré por el Sáhara no dice si el Sáhara tiene que ser independiente, si no lo tiene que ser, si tiene que... No. Cantaré por el Sáhara dice y apoya que el Sáhara tiene que ser lo que los saharauis decidan que quieran ser, ¿no? Ese sueño de volver es el que hoy nos viene a presentar aquí Bahía, ¿no? Ese libro, ese derecho a soñar y ese derecho a volver. No quiero dejar de nombrar a esta muchacha que está ahí, Conchi. Nosotros, como decíamos, el otro día me decía que soy una pegada. No, nosotros hemos conocido a Conchi Bahía Conchi. Creo que es un soporte importante para el trabajo que Bahía realiza en España, miembro de la generación de la amistad saharaui. Se me toca decirlo a mí. Bueno, pues te lo dejo, Fernando. No voy a entrar en competencia contigo. Eso es terreno para Fernando. Bueno, pues él está aquí. Fernando os contará quién es Bahía, qué hace Bahía, pero lo que yo sí quiero decir, quién es Fernando, para los que no le conozcáis, profesor de filosofía, que trabajó durante mucho tiempo en el Instituto José María Pérez de Santander, pero que sobre todo trabajó durante unos cuantos años en un instituto de Layún, durante exactamente 5 años. Los últimos 5 años. Y él estaba allí, es uno de los que tuvieron que salir así deprisa y corriendo, cuando España decidió retirarse de allí y entregar el territorio a Marruecos y a Mauritania. Y está con nosotros hoy también, es protagonista de este acto, porque es protagonista en sí mismo y porque sí lo ha querido también Bahía, Emilio. Emilio, de los que habéis estado en estos actos de estos días anteriores, fue su maestro en Auxerre.
maestro entre los años 66, 69. ajá. Es Cuando, que ya tengo años. Entonces, bueno, pues es un lujo para nosotros haber conseguido ya ponerlos en contacto en su día, pero reunirles aquí, ¿no? Y hacerle partícipe de ese sueño de Bahía, de ese sueño de volver. Entonces, bueno, Bahía quiere que tanto Fernando como Emilio tomen la palabra también. Y bueno, yo se la doy. El que quiera empezar, que empiece. Bueno, pues. Bueno, si queréis sentar. Sí, nos vamos a sentar. Sí, pues podemos estáis estar ahí. en familia. Emilio no, pero yo ya soy mayor. Entonces, prefiero sentarme. A Bahía se le ha debido de encaprichar hace un ratín que yo me ponga aquí, porque yo no sabía que me iba a poner aquí hasta que he llegado aquí, es decir, allí. He llegado allí y me han traído aquí sin saber yo que iba a venir aquí. Y me podría enredar ahora con el aquí y el allí, salía del paso estupendamente, pero no. No soy de improvisar, no sé improvisar. Me gusta preparar las cosas un poquito, pero no hay que pensárselo mucho para, en primer lugar, decir que este capricho, pues lo agradezco, este capricho de Bahía, de ponernos, a lo mejor ya se lo has dicho con más tiempo, pero a mí me lo acabas de decir, y es un placer, es un gusto, sin duda, acompañarte, acompañaros y estar aquí ahora y poder deciros dos cosas, simplemente dos cosas. Una, que mi relación con el pueblo saharaui, como ha dicho Gabriel, es una relación larga, muy larga, pero además no solamente es muy larga, sino que además es muy profunda, ¿no? Es muy profunda, forma parte del pueblo saharaui, pues por las circunstancias que acontecen, que van sucediéndose en una vida, pues forma parte de mi biografía, no el pueblo saharaui, pues una parte de mi biografía. Y por lo tanto no puedo sentir otra cosa que esa profunda pasión por el pueblo saharaui y ese lamento, pero un lamento tan alegre como ellos, al fin y al cabo, de la situación por la que está pasando el pueblo saharaui desde hace 40 años, ¿verdad? Bahía es un escritor, es ante todo un poeta, y antes que poeta es saharaui. Ya sé, no es un descubrimiento, ni muchísimo menos, es saharaui. Y forma parte de ese grupo de saharauis que ya desde siempre se supo distinguir entre los hombres de fusil y los hombres de libro. Ambos grupos formaban un todo por el que se incitaban y se animaban mutuamente. Bahía pertenece al grupo de los hombres del libro, a los poetas, a esa poesía, es heredero de esa poesía saharaui que marca sus señas de identidad, de esa poesía profunda. He dicho 3 veces profunda, pero es que es profunda, es realmente profunda, porque surge de los pozos profundos del desierto, de donde recientemente ha venido y tiene en preparación, prácticamente preparado, según me ha dicho, según nos ha dicho, un nuevo libro que marca ese itinerario, esas rutas, así va a aparecer la palabra ruta, va a aparecer en el título del libro, esa ruta literaria que él rastrea y que él sigue, que él rastrea en el pasado y que él sigue en el presente. Él está en esa ruta. Ese libro, bueno, pues es esperado, es esperado. Parece ser que en cuestión de 2 meses, ese libro estará a disposición. No es el libro que va a presentar hoy. El libro que va a presentar hoy es El sueño de volver. Pues yo diría que el título ya es suficiente, es suficiente. Los saharauis se fueron, les echaron, se tuvieron que ir, les arrebataron todo,
absolutamente todo. Tierra, recursos, familia, todo. Y no puede sino pensarse en la vuelta, en la recuperación de lo que es suyo, en la recuperación de lo que les arrebataron violentamente, muy violentamente. Violencia que hoy sigue, que habría seguramente de decirme, estoy enrollando, pero es que como me lance con este tema, pues a lo mejor no presentas el libro y ya está, y lo dejamos para otra ocasión y presenta los dos después, en mayo o en junio, este y el siguiente. No lo sé. Pero ya no sé tampoco lo que iba diciendo. Claro, no sabía lo que iba diciendo exactamente, pero bueno, si alguien me lo recuerda, tú que tienes buena cosa. El sueño de volver estaba con esto, efectivamente, estaba con esto. No puede soñarse otra cosa. No puede soñarse sino con ese derecho a lo propio, en ese derecho a lo que les arrebataron. Y que es un sueño que es una realidad al mismo tiempo. Es una realidad. Y que es una realidad porque se vive. No es un sueño de los que nos tienen cuando estamos dormidos. Esos nos tienen. Es un sueño que se tiene despierto. Que se tiene despierto. Y que se tiene viviéndolo. Se está viviendo ese sueño. Se está viviendo. Esa vuelta es la que recorre. Él ha vuelto, de hecho él ha vuelto en este libro, él ha vuelto a buenos y a muchos momentos de esos a los que quiere volver, a los que sueña, y sueña todo saharaui con volver. Esos momentos fueron realidad, no fueron un sueño. Hoy forman parte de un sueño que fue realidad. Y no me cabe, y no voy a seguir más, sino simplemente que les acompañemos en ese sueño, que les acompañemos en la medida en que, si estamos aquí, es porque de alguna forma el pueblo saharaui tiene para nosotros algo, más o menos, pero tiene algo. Si no, pues seguramente no estaríamos aquí, con casi toda seguridad. Entonces no nos cabe otra cosa que acompañar el sueño de Bahía, pero también el de otros saharauis que junto con él, ya no me refiero ahora al pueblo saharaui, que efectivamente es un todo y es uno, sino a esos escritores a los que Gabriel antes se ha referido, que forman y que escriben en español. Aquí ahora podríamos entrar en la vergüenza que nos puede producir que instituciones como el Instituto Cervantes, por ejemplo, no atiendan, y que sean los saharauis los que tengan el español como segunda lengua. Y casi me atrevería a decir, ya sé que no, pero tenía un profesor que decía que había que exagerar para que quedara claro lo que uno quería decir, ¿no? Y que casi es una lengua oficial. Valga la exageración, y ya está, que tampoco es tanta, ¿eh? Es la justa. Y escriben en español y forman ese grupo de escritores, jóvenes todos, ya se van haciendo mayores. No es por nada, no es por nada. Van a acabar siendo mayores que nosotros enseguida. Emilio, es cuestión de tiempo. Acaban siendo mayores que nosotros en cuestión de nada, en un abrir y cerrar de ojos. Ya lo verás. Pero ojalá se hagan mayores que nosotros. Eso está asegurado, cumpliéndose el sueño. Es el grupo de escritores que se conoce como Generación de la Amistad Saharaui. Poetas que están en esa línea de la poesía profunda, tradicional, que marca la señal de identidad cultural, y no solo cultural, del pueblo saharaui. Gracias. Que se aplauden en el teatro y en el circo.
Emilio, que tú vienes preparado. Me toca. Que tú vienes preparado. Bueno, yo aterricé en el Sáhara con 25, 26 años de una convocatoria de maestro nacional. Allá por el año 1965, 66, y salió una convocatoria de 13 plazas para toda España de maestros, y no nos decían ni a dónde ni cómo. Mirábamos mapas, y en esos mapas de una provincia española en África, número 53 de provincia, y no aparecía más que el Ayuno Villa Cisneros, de un territorio de 300.000 kilómetros cuadrados lo menos. Yo he sido siempre un poco inquieto, campurriano, y entonces pues me animó a ir para allá, y preguntaba a los inspectores, nadie sabía nada. Total que lo pedí y me lo dieron. Llegué a Layún, que había que llegar a Layún, que era la capital administrativa, una ciudad de unos 30.000 habitantes más o menos en aquella época, bonita, colonial, y ya nos dicen que ni de Layún ni de Villa Cisneros, que al interior. Y al interior, según iban llegando los 13, yo llegué el último, y entonces pues iban dejando lo que más o menos los demás iban pidiendo, y a mí me dicen, pues tú tienes que ir a Mauritania, a la frontera de Mauritania, a Usher. Y bueno, dice, pero te vieron de pueblo. de retortillo de campo. Y entonces dicen, bueno, pero vas a tener que aguardar lo menos un mes para que te lleven, porque no es fácil de ir. Y de vez en cuando va un Junker de la Segunda Guerra Mundial y posiblemente te podamos meter por ahí para que vayas. Y dice, bueno, y no te preocupes, que ya irás, ya llegarás. Llevaba allí ya 14, 15 días y sí que quería llegar, porque tenía mucho interés en llegar. Y dice el inspector, bueno, pues si tanta prisa tiene usted, pues vaya en barco. El barco llevaba 3 días en un barco viejo de Layún a Villa Cisneros, en el Viera y Clavijo, y allá fui. Y entonces, después, en Villa Cisneros ya dicen, pues hay que llegar a Usher, 250 kilómetros. Si me equivoco me lo dices, ¿qué tal? Sí, correcto. Y en esos 250 kilómetros no hay nada, desierto. De vez en cuando taclas o algo así, unos arbolitos pequeños. Esos. No, no, taljas. Taljas. Es que ya con la edad se va perdiendo un poco esto. Total que, bueno, pues se tardaba un día y había que hacer una noche en un Land Rover y demás. Llego allá y bueno, pues me encuentro, pues, igual que en las películas del oeste, un fuerte, ¿no? Un fuerte muy grande, de unos 100 metros cuadrados, sí. Y allá dentro del fuerte, pues hay una pequeña guarnición militar, después 3 civiles que éramos, el médico, otro compañero que acaba de llegar y yo, y una escuela, la escuela con lo justo, unas mesas viejas, un encerado, y la tiza y nada más. El compañero se había cogido los mayores porque había llegado primero, y yo pues con los pequeños. Y entonces este señor Bahía, que hoy ha sido el reencuentro, porque desde entonces no nos habíamos vuelto a ver. Sabíamos de los dos a través de yo, por ejemplo, de un hijo que está metido un poco en este tema, pero así conocernos no. Él hoy enseguida me ha conocido. Y entonces el libro este ya llevaba en mi poder 2 o 3 meses. Por lo tanto, le he leído, o casi que le he leído. Le he leído así un poco, pues, y me ha llamado poderosamente la atención, en sentido positivo. En primer lugar, le voy a dar las gracias a Bahía porque me ha dedicado en un capítulo de los del principio, pues, una dedicación de su primer maestro, que soy yo,
que él con 6 años aterrizó en la escuela, con 6 años. Y conmigo estuvo 2 años más o menos. Y la verdad, aparte de dedicarme, pues toda esa sabiduría que él tiene, que es mucha, y él dice que yo empecé a transmitírselo, su madre, que recalca mucho en ella, su madre, pero en principio hay una cosa muy positiva, y es que de todos los maestros que hemos estado en el Sáhara, y eso doy yo fe de ello, al menos los 13 que fuimos y que todos fuimos al interior, no, ni pueblos ni poblados, puestos. Los 13, y me incluyo, hicimos una gran labor en positivo, ajeno a todas las dificultades que las había. Daros cuenta de una cosa, la gran mayoría que íbamos teníamos menos de 30 años. De unos a otros a lo mejor había 100 kilómetros de distancia. Nos comunicábamos con la prensa de 7 o 8 días de retraso o más. Y voy a simplemente entonces ese agradecimiento que siempre ha tenido con los maestros. Y luego también otras cosas que he recogido de aquí del libro. Por ejemplo, dice, el verso es de César Vallejo, algo así como no hay pirámide sin cogollo. Y después otra de su madre que dice, vete de aquí, que si no te matarán los invasores. Vete de aquí, de Auxerre, me parece, porque si no te matarán los invasores. Y yo he ido subrayando algunas cosas. Por ejemplo, dice, no es huérfano aquel a quien se le han muerto sus padres. Estoy un poco nervioso, ¿eh? Se entiende, Emilio, se entiende. Lo es el huérfano del saber y la cultura. Es una frase que a mí me ha llegado profundamente. Después hay otras cosas que no quiero recargar mucho el tiempo. Creo que lo dejó muy claro el filósofo griego Aristóteles cuando arbitraba. Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciéndolo. He ido recogiendo cosas que él ha ido escribiendo en este libro. Yo lo que he observado, la extensa cultura de este hombre. También he observado que ha viajado mucho, y por lo tanto ha visto mucho y ha aprendido mucho. Cuando dice don Emilio me decía, don Emilio, me destinaron a Auxerre en el año 1966 como maestro de lengua española. Me encontré con un colegio con 2 aulas dentro del cuartel militar. Yo aquí tengo que decir una cosa. Nosotros cuando fuimos allí dejábamos el Ministerio nuestro de Educación y pasábamos a presidencia del gobierno y nos militarizaron, entre comillas. En cierto modo justificado, porque en el desierto, en 1 kilómetro te puedes perder y dejas allí la vida. Por lo tanto, más o menos estaba un poco justificado. Pero había que obedecer. No a inspectores, sino a militares. Y dice, yo quería hacerle llegar todo mi afecto. Desde hace unos 7 años llevo intentando a través de internet poder localizar algunos de mis primeros maestros. Y después dice más, mis maestros fueron parte de nuestra historia, la mía, la de mi mamá, que me llevó ese día a matricularme. En una ocasión me dijo un amigo español, quien haya conocido vuestro Sáhara y sus habitantes, nunca dejará de llevarlos en el corazón. Eso es verdad. Allí todo el que llevaba muchos años con el pueblo saharaui tenían un virus de contagio, en positivo. ¿Por qué? Porque tenía muchas cualidades. Y entre ellos una que buena falta nos hace, me parece, la hospitalidad. Yo os puedo decir que hemos llegado a Jaimas, que no nos conocía nadie, llegabas, saludabas y allí te daban lo que tenían y te marchabas cuando querías. Les dejabas algo si lo llevabas, pero nunca te preguntaban más. Esa hospitalidad que ellos tenían. Y eso
era verdad. Yo podría contar 80.000 anécdotas en este sentido. Y dice, por ejemplo, algo que nosotros les enseñábamos en la escuela, muchos, el material que se usaba, y si les estoy cansando corto, el material que se usaba era el mismo de aquí, que no pegaba ni con cola, pero bueno, era la EGB, bueno, no era la EGB, era anterior, no pegaba ni con cola, pero era lo que teníamos. Unas cosas que se llamaban unidades didácticas, y eso sí, lo acoplábamos a lo que a la cultura del pueblo que nosotros íbamos conociendo y que lógicamente al llegar allí ignorábamos del todo. En las riquezas que tenían impresionantes. Yo ahora analizo con 74 años que tengo ya y podría decir que si este pueblo tuviese la independencia, la libertad, sería la renta per cápita de las más altas, por muchísimas razones. El tema de la pesca, no quiero decirlo, pero así es, la pesca que se negocia en la Comunidad Europea con Marruecos son aguas saharianas, fosfatos, etc. Y entonces son muchas historias las que aprendimos con aquellos maestros a través de inolvidables lecturas. Ya hablábamos de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Y, por ejemplo, él menciona aquí, hablábamos de Cervantes, el gran Cervantes, el de la libertad. Hablábamos de Velázquez, hablábamos de muchísimas cosas que él las mete y recuerda aquí. Ya para terminar, porque no quiero cansar, me ha llamado también la atención al final del libro una cosa. Mis palabras en el Moncayo. Este año me parece que hemos celebrado la muerte de don Antonio Machado. No sé si es del 50, ¿no? El 75. El 75. Y entonces, Bahía lo que hace en todo el libro es recopilar a grandes personajes de la historia, a poetas del pueblo saharaui, a todos, pero trata de llevarlos, si me equivoco, me lo dices, a su terreno. Pero hay una cosa, él, como dice el libro, el sueño de volver, como es verdad, el sueño de volver a esa tierra que les han quitado, pero no lo dice de una manera agresiva. Eso es muy importante, creo que así es, sino de una manera nostálgica, de justicia, porque reclama justicia en el libro, reclama justicia. Y, por ejemplo, en el caso de Antonio Machado, un poeta de todos conocidos, y dice, queridos amigos, en un congreso que se hizo en Aragón, dice aquí, homenaje a don Antonio Machado, y dice, queridos amigos, vengo del Sáhara Occidental, soy el típico nómada, ya lo creo que ha sido nómada en todos los sentidos, ligero de equipaje, en palabras de Antonio Machado, para compartir con vosotros el homenaje al poeta que conocimos y leímos en nuestras tierras saharianas. Nosotros también sentimos la fuerza y la razón de sus versos como un patrimonio universal. Y dice, y ya acabo, defensor de la libertad y la democracia, Antonio Machado sufrió el más amargo exilio por sus ideas que le costó la vida. Nosotros llevamos más de 30 años en un exilio colectivo por defender nuestra identidad y nuestro derecho a existir libres. Desde el desierto nos inspiramos en la vida y obra del poeta que prefirió la muerte y el sentido del verso y que nos dejó este inmenso legado literario que hoy compartimos con otros pueblos de los campos de Castilla a los rincones más recónditos del Sáhara Occidental. Y nada más le dejamos la palabra. Muchísimas gracias. Me he emocionado de verdad porque estar acompañado con estas dos personas que la vida, el sentido común de nuestra historia
me ha llevado a converger con ellos en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Y doy las gracias a Fernando Llorente por la exposición que ha hecho sobre el libro El sueño de volver, porque él me confesó que el libro todavía no lo he leído, pero se ha adentrado justamente en la historia del libro basándose en el título, El sueño de volver. El libro no se ha podido leer porque su distribución es infame, es decir, no es infame, no existe, y no ha sido posible tenerlo, se tendrá hoy. Claro, entonces, bueno, pues es una de las dificultades del libro. Entonces, digo que me ha sorprendido porque ha expuesto el libro, ha expuesto el contenido del libro como si fuera que lo haya leído totalmente. Forma parte de la historia nuestra también, porque fue también profesora en el Sáhara Occidental, convivió con nosotros, con nuestros padres, con aquella generación, en aquel difícil periodo de vida de la sociedad saharaui. Y tenerlo aquí es un lujo en esta charla de amigos sobre la historia del Sáhara Occidental. Don Emilio fue una sorpresa para mí cuando los años... hace unos 3 años que estaba enfrascado en la obra del libro, recogiendo, investigando, recopilando datos de la memoria de la gente y enfrentándome con ese contacto difícil de conectar con la gente fuente de esa historia, de ese pretérito saharaui en el que hemos compartido. Y finalmente, a través de Gabriel Herrería, pude saber de la existencia de aquel maestro que nos cayó de la forma más bonita en aquellos años cuando tenía 6, 7, 8 años, y lo descubrí aquí en Santander a través de Gabriel. Y dije, bueno, pues tendré que escribir algo sobre esto. Yo estaba haciendo el libro y finalmente, bueno, pues nada, fluyeron muchas ideas, muchos pensamientos, muchos recuerdos, la tierra, mi madre, mis amigos de la época, los niños que estudiaron conmigo, y empecé, bueno, pues a hilar muchas historias hasta que finalmente, bueno, pues pude meter en el libro un capítulo casi todo dedicado a él y a aquellos maestros, porque para mí es un homenaje a todos ellos, a Fernando, a Emilio, a don Francisco, a don Juan, que también otro maestro también que formó parte también de aquel grupo, y finalmente también tuve que localizarlo también, encontrarlo, y presentó conmigo el libro en Granada de esta manera como estamos haciendo ahora, y fue también una cosa emotiva y muy emocionante para mí. El libro, como dijo Fernando, es sueño, y ese sueño se hará realidad tarde o temprano. El libro cuenta la historia de ellos, que llevaron las letras de Cervantes al Sáhara Occidental en aquellos años, dejaron sus familias, dejaron su vida, dejaron todo lo que tenía en la península, en las Islas Canarias, y se enfrentaron con una realidad dura. Los que iban a la playa los veranos, en el Sáhara, pues sobre todo en el interior, no hay playa, hay temperaturas de 50 grados y más, y hay sirocos, vientos y un clima totalmente hostil para ellos. Finalmente, bueno, pues nada, quisieron compartir sus conocimientos, transmitirlos a aquellos niños sedientos de saber, porque los niños del desierto, yo no sé, pero creo que ellos mismos lo habrán observado, tienen una ansiedad y unas ganas de saber todo lo que está en su entorno. Cualquier referencia que está en el entorno de uno, pues intente estudiarla, intente saberla, intente situarla, intente procesarla, memorizarla. Y ellos, cuando vinieron, nos sorprendieron por muchísimas cosas, las cosas que nos contaban, y luego muchos valores que también enriquecieron la cultura saharaui, que introdujeron en el territorio. Recuerdo uno de ellos que todavía lo tengo en la memoria,
la fiesta de los Reyes, cuando no había muchas plantas en el Sahara. Ellos iban al desierto, talaban una acacia, la traían al patio del colegio, la ataban ahí con unas cuerdas, y la llenaban de luces y de regalos. Y ahí en el patio distribuían los regalos, camionetas, juguetes de todo tipo. Y es una novedad en nuestra vida, porque nuestra vida era vida de desierto, de un espacio más abierto, pocas cosas para la infancia. Y con esto, introdujeron entre nosotros y en nuestra cultura una cosa que nos atrae a los niños. Y con esto hemos ido enriqueciendo, digamos, ese valor espiritual, moral, social, cultural, a través de ellos. Recuerdo que jugaban con nosotros fútbol en las horas de recreo, 1 hora, 2 horas. Luego hacían con nosotros excursiones a las montañas. Llevábamos muchas veces nuestra comida en unos burros. Iban con nosotros algunos cocineros. A veces prestábamos una ambulancia del cuartel militar que nos llevaba nuestra comida, el agua, todo esto. Y cambiaron esa rutina de un niño del desierto que tenía el tiempo totalmente sin ocuparlo en otras cosas. Y yo digo que el libro, en primer lugar, es un homenaje para ellos. Y luego, como dice Luis Leante, el prólogo del libro, dice que el libro es un homenaje al movimiento de solidaridad y es un regalo para ese movimiento de solidaridad. Porque yo cuento la historia del Sahara y la cuento escogiendo mi persona como en diferentes etapas: infancia, exilio, estudios, diáspora, recuerdos. Intento hilar retazos de toda esa historia perdida en la memoria, siendo la cultura saharaui una cultura totalmente memorizada entre los mayores, y trasladarla de una manera amena. Cuento la historia de mi madre, cuento la historia de amigos, cuento incluso la historia de la guerra, cuento la historia cuando estudiábamos en internados argelinos en los años 70, y intento visualizar también la historia de aquella generación del 73 saharauis, que ellos le dieron clase también y que pudieron llegar a los primeros años en las universidades de la metrópoli sin concluir sus estudios, muchos de ellos, porque luego truncaron sus sueños por la guerra, y aquello, fue para ellos, digamos, una frustración circunstancial en aquellos tiempos. La mejor manera que siempre yo he pensado en acercar la realidad de la historia es ejercitar la memoria contra el olvido. En el Sahara hubo desde el siglo XVIII al XX varios eruditos, sabios, poetas de la época que no se impartieron, digamos, en el periodo colonial, porque en primer lugar son obras en hasanía que no se han traducido, no se han transmitido a ellos, y los saharauis esas obras las conocían simplemente de memoria, sobre todo los abuelos, los bisabuelos y tal vez nuestros padres, porque son obras muy antiguas y se han quedado en la memoria de la gente. Todo esto yo intento visualizarlo pensando en las nuevas generaciones saharauis que arrastran un eslabón perdido de su historia, porque nacieron en los campamentos o porque vinieron a los campamentos con 5, 6, 7 años, 10 años y no vivieron el periodo colonial, no conocieron la tierra, no tienen, digamos, ese lazo íntimo de recordar el primer colegio, de recordar la tumba del abuelo, de recordar un poeta o un erudito, de recordar el paisaje del desierto, los camellos, cuando hay lluvia, los años de sequía, los años de bonanza. Y en todo esto yo dije, bueno, pues como nos ha educado la revolución saharaui, nos han dado esa oportunidad de formarnos, de estudiar fuera, de prepararnos,
pues tenemos que devolver ese, digamos, ese regalo que nos han dado y contar lo que hemos podido observar, lo que hemos podido mantener en nuestra memoria a través de nuestros padres. Y efectivamente salió el libro. Y el libro, bueno, pues yo creo que el pueblo saharaui está presente en diferentes etapas en este libro, de diferentes historias que yo no os quiero contar ahora para dejaros siempre con la sorpresa de buscar vosotros y sorprenderle muchas historias aquí en el libro. Sí que hay historias que enganchan, hay historias que muchos de vosotros, sobre todo los que habéis viajado a los campamentos y habéis charlado con familias, encontrado con dirigentes, a veces no surgen estas historias. A veces el mensaje común, general, es, bueno, pues los campamentos de refugiados saharaui, el problema de los niños, el problema de los alimentos, el problema de estar ahí el largo tiempo que ha ido, y no acapara la conversación o fluye hacia otras historias que yo intento visualizar en el libro. Prefiero dialogar con vosotros. Aquí creo que hay 3 fuentes o 2 fuentes muy importantes conmigo en la mesa. Fernando, que es un escritor, es un filósofo y lo ha demostrado a la hora de presentar el libro. Emilio es un profesor de muchos años y la manera de desglosar el libro, subrayando algunos pasajes de diferentes relatos, a mí me ha sorprendido gratamente. Y de verdad que esto se lo agradezco mucho, y si estuviera mi madre viva hoy en día, que fue también mi maestra, la maestra que me enseñó en una tabla de madera el abecedario, seguro que si lo hubiera contado le hubiera llegado profundamente en el corazón. Me he encontrado con Emilio, me he encontrado con Fernando, que yo no conoció pero estuvo ahí, y como ya sabía la historia de todo esto, fue la primera que me llevó a aquellas 2 aulas que eran en un cuartel militar. Cogió mi mano, mi padre era militar y no tenía tiempo para atendernos, y ella pues cogió mi mano y me llevó con otros niños de familias vecinas y me registró en el aula de él, que habían 2, una de los niños pequeños y era para Emilio. Él dijo, bueno, pues me ha tocado la suerte de darme la pequeña, y que había otro que llegó antes que él, que también cogió la de los niños mayorcitos. Y empezamos de ahí. Uno de los recuerdos que tengo es el olor de las tizas y del borrador. Y un lápiz, el lápiz siempre cuando lo cojo y lo paso por mi nariz, no sé, me hace una regresión al pasado, de aquel colegio, de aquellas aulas y de aquella época de los maestros. Una cosa, no sé si la pasa a todos o simplemente a mí me pasa de esta forma tan curiosa. Entonces, bueno, yo digo, pues esto está bien, esto me hace ejercitar la memoria un poquito y hacer una regresión al pasado y buscar todo esto. Y es lo que me ha ido pasando. Muchas veces, dormido en mi casa, se lo cuento siempre a mi compañera, sueño con muchísimas cosas del Sáhara. Cuando investigaba el libro, encontré muchos escritos de la generación que inició el Polisario, la generación que dirigió todo el proceso, que muchos de ellos escribían cartas y soñaban en volver a la tierra y verla libre. Y de ahí surgió el título del libro. El sueño que ellos tuvieron, también nosotros, una generación más tarde, fue la única también intención que tenemos en soñar, en ver esta patria y regresar a verla. Yo siempre, me pasan muchísimas cosas. Muchas veces mi mente está ocupada de otros quehaceres, de otros trabajos, pero la mayor parte de las veces que sueño que estoy en Auxerre, sueño que estoy con unos camellos, sueño que estoy tomando la leche de las camellas, sueño que estoy en unas dunas, sueño que estoy en una playa del territorio, o que estoy conversando con gente de la época. Y es una cosa, no sé si es por la preocupación que tengo de llevar el conflicto en mis recuerdos, o algo que fluye ahí dentro. Intento
reflejarlo. A veces con un artículo, a veces con una reflexión que hago, hablando con una persona, o simplemente plasmarlo en el libro. No me prolongo más para que luego pues dejar espacio y abrirlo con vosotros y así podemos dialogar todos. Solamente diré que tengo la suerte de contar con la presencia de personas muy queridas en nuestra historia y entre nosotros, como Emilio, Fernando. Me pasó esto en Granada, me pasó en varias presentaciones también, que ha estado gente que no ha sido maestros míos, pero han tenido que ver con el Sáhara, y también les sorprendo: oye, te vienes conmigo, voy a presentar el libro, quiero que estés presente ahí, quiero que cuentes algo de tus recuerdos, de lo que sabes del Sáhara. Y con esto, bueno, pues intento implicar todos los amigos, aunque están implicados hasta más no poder, pero yo siempre, no sé, me siento muy cómodo contando con ellos, porque tengo esa convicción de que son parte de esos retratos que yo he intentado buscar y unir y exponer en el libro. Y nada más, agradezco a todos vuestra presencia y aquí estamos, vamos a dialogar con vosotros. Y, podéis preguntar a Emilio, a Fernando, preguntar al autor, lo que sea. Aquí estamos entre vosotros. Yo quiero expresar lo del agradecimiento. Bueno, está bien, pero nunca sobra, pero bueno, en este caso sobraría totalmente, porque supongo que Emilio concuerda conmigo también en que los agradecidos somos nosotros. Los españoles tenemos en general, y algunos más en particular, como por ejemplo podemos ser Emilio y yo, nos sobran motivos para el agradecimiento. Nos sobran motivos para el agradecimiento por un lado, y lo otro simplemente lo voy a nombrar, y para el avergonzamiento por otro lado, como españoles. Pero bueno, solo quiero resaltar el agradecimiento. Agradecimiento que siento que se refuerza cada vez que los visito, sea en los campos de refugiados, sea en la zona liberada, o sea en la zona ocupada, donde volví después de 35 años, en el año 2009, en el verano de 2009, después de 35 años. En cualquier sitio siento ese agradecimiento, porque las virtudes, que no voy a repetir porque las ha dicho Emilio, siguen siendo exactamente las mismas. Exactamente las mismas. La hospitalidad, la generosidad, que creo que forma parte importante, por no decir esencial, de su resistencia, aparte de otras muchas cosas, de su ser beduino, de su ser del desierto, de su resistir, enfrentarse a todo tipo de dificultades, porque el desierto es amigo y adversario a la vez, al mismo tiempo. Es las dos cosas a la vez, es cómplice y es adversario a la vez. En ellos predomina el cómplice, el desierto como cómplice en el pueblo saharaui. Y con ese agradecimiento hoy me han hecho sentir los dos, Emilio y Bahía, me han hecho sentir cierta envidia, porque a mí no me tocó estar con niños. No me tocó estar con niños a que se les pone una talja con regalos de colores. No me tocó. Me tocó más tarde y con mayores. Con chicos de 17, 18 años. O más, porque eran ya más mayorcitos los saharauis en concreto. Y me tocó en un momento malo, del que no éramos del todo conscientes al principio, pero que enseguida fuimos tomando conciencia de lo malos que iban a ser, de lo peores que iban a ser, ¿verdad? Yo daba clases no a niños, y en esas circunstancias, por muy duras que sean, para los niños no hay cosas duras. En general no hay cosas duras, ni la guerra es dura para los niños, en principio. Se dan cuenta después de que era muy duro y de que es muy duro, pero mientras niños no tanto realmente, ¿verdad? Y mis alumnos, que eran mayorcitos, eran cada vez menos saharauis,
no que fueran ellos menos saharauis, sino menos número de niños, de chicos saharauis, porque ya se estaban poniendo las cosas muy mal y el gobierno español empezó a restringir becas para el estudio de los saharauis, para los estudios de secundaria, de bachillerato de los saharauis, y por otro lado ya se estaban produciendo incorporaciones de estos jóvenes al Frente Polisario, que después fueron pues dirigentes del RIS, siguen siendo dirigentes del Frente Polisario, delegados, representantes en un lugar o en otro, embajadores donde la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática, está reconocida, y no fueron esos momentos tan preciosos como son los momentos de los niños, ¿verdad? Y que sí que vivieron, y yo no, Emilio y Bahía, conjuntamente, ¿verdad? Bahía ha dicho que... Yo os puedo contar... Y es el que manda, que podéis decir lo que queráis. Una anécdota muy curiosa, refiriéndonos a la hospitalidad de este pueblo. En una ocasión hacíamos un viaje de la Yuna Villa Cisneros, aprovechando las vacaciones de Semana Santa. Y no hay carreteras, eran un Land Rover, pistas. Y después de pasar Cabo Bojador, toda la costa, a unos 30 o 40 kilómetros de Nayún, había un cementerio que te he comentado esta mañana. Un cementerio saharaui. Las paredes así medio derruidas, etc. Y había allí enterrado, parece ser, un santón, llamaban. Aquí a lo mejor sería un obispo o algo por el estilo. Y lo curioso es que entrábamos en el cementerio aquel y allí encontrábamos aparatos de radio, pilones de azúcar para el té, que era lo que se daba en aquella época, té, y otras cosas básicas. Y todo el que pasaba por allí, si lo necesitaba, lo cogía. Si no lo necesitaba, no lo cogía. Y lo que nosotros llevábamos y veíamos que no estaba allí, que era necesario, también se dejaba. Eso es algo asombroso. Algo asombroso. En todos los tiempos. Y luego, por ejemplo, en aquella ocasión, creo que era el 68, estábamos oyendo el Festival de Eurovisión en una jaima cuando Maciel. Y entonces entrábamos en una jaima, las tantas ya muy tarde, ya de noche, etcétera. Y bueno, pues era necesario hacer una parada, había una jaima ya que se veía un poco de luz de vela, y allá fuimos. Saludas, el Handulillah o Selam Aleikum, estas cosas básicas que se aprenden, y ellos te saludan también, no te preguntan nada. Si hay que matar un cordero y le tienen, lo hacen, te agasajan. Si tienes algo y lo quieres dejar, lo dejas y te marchas cuando quieres. Es que tienen una cosa que no es por nada, pero es verdad. Es verdad. Supongo que esas costumbres no se hayan perdido, porque eso no se pierde y se hereda de generación en generación. Podríamos contar 80.000 anécdotas de esta gente. Yo estuve 4 años, pero quise estar más. Y no me estuve más porque a nosotros nos educaron, por la edad que tengo ya, en una edad de que hay que partir el corazón. La mitad para un sitio donde te gusta y otra mitad con la familia que ves que tu padre está muy grave. Y entonces tuve que decidir, pero si no me hubiese quedado más. Seguro. Y en fin, bueno, es un pueblo extraordinario. Quien los visita y quien los ha visitado, y seguro que aquí hay mucha gente, pues lo que ha dicho Emilio lo sabe de primera mano. Lo sabe hoy y mañana. Lo sabe de primera mano. ¿Qué? Pues nada, que no te preocupes, Emilio. Parece que te has quedado para siempre, porque mira dónde tienes aquí, dónde te tiene en el corazón, mira, y ahí estás en mi vida. Creo que te has quedado para siempre. Vamos, que te eternizaron una palabra. Vamos. Y os voy a hacer una cosa. He estado en la enseñanza 40 años después de ya venir aquí. Y los muchísimos alumnos que he tenido, a veces les he cansado con el tema Sahara. Lo saben, ¿eh? Y yo creo que mueren con la mente en ese tema también, lo saben. Es que es un virus que ahí va a estar siempre. Y es verdad. Yo nada, comentaros lo que tienen las tecnologías, ¿no? Que a veces nos dan la lata, pero otras veces, te estaba comentando ahora, Conchi, que me acaba de llegar un mensaje para quien conozcáis a José Carlos,
Es un compañero que preside la coordinadora cantara de ONGs, muchos de vosotros le conocéis. Nos saluda a todos desde Gaza, en Palestina, y nos acaba de decir que está siguiendo el acto No me digas, desde allá. Entonces, que lo sepáis, que desde Palestina no solo otra gente está viendo el acto y siguiéndole atentamente. Y además dile a Paco que se ve de maravilla. Pues nada, pues dile nuestro también apoyo, nuestra solidaridad Te está oyendo, y te con está el pueblo viendo, o sea, que palestino de Gaza. Sí. Y nada, simplemente decir que hemos estado, como no podía ser de otra manera, en muchos actos relacionados organizados por nosotros, por otros compañeros, relacionados con el Sáhara, con la lucha que lleva el pueblo saharaui. Pero digo, este tiene un matiz que le diferencia, ¿no? No hace mucho, hace unos días, la semana pasada, estábamos aquí con Hassana Alia y con Ahmed Etanji, y nos emocionaban también y nos contaba lo que su experiencia como militantes de los derechos humanos, nos sobrecogían las imágenes que veíamos ahí, pero es que hoy creo que están primando las emociones, ¿no? Ha habido un momento en el que la emoción ha ganado enteros, ¿no? Y lo diferencia también porque en pocos actos en los que sale el tema del Sáhara, el conflicto, las penalidades que está pasando el pueblo saharaui, podemos sonreír. Y hoy, coño, estamos sonriendo, joder, con esas anécdotas, con esas historias, ¿no? Yo creo que a veces eso es, a veces no, siempre, pienso que siempre es importante, ¿no? Lo que pasa es que a veces los acontecimientos y los sucesos nos sobrepasan y nos sobrecogen, ¿no? Y no nos dejan disfrutar de estos momentos. Entonces yo creo que es un lujo, que os agradezco este momento que nos estoy haciendo vivir, porque es una auténtica gozada, algo que estoy disfrutando ya desde el mismo momento en que os he visto juntos, a los tres, ahí durante la comida, conversando de vuestras cosas, ajeno totalmente a si la carta que nos traía la chica del restaurante, pero qué vais a comer de postre, pero qué pasa con el café. Sí, pero hemos comido porque, postre. sí, no, habéis comido, han comido, no lo han hecho mal. Pero ha habido que repetirles, digo, oye, que es que está la chica esperando para anotar, y ellos a sus historias y tal. Gracias por esos momentos que nos estáis haciendo vivir, ¿verdad? Siempre a vuestra disposición. ¿Pero no has dado por acabado esto o qué? No, que va, Oye, Pues avisa. justo en conexión con lo que has dicho tú, lo de sonreír, al fin y al cabo la sonrisa es vida también. Me ha llamado la atención gratamente algo que tú has comentado, y siendo tan importantísima y tan clave la política, que por supuesto no la olvido ni le quito nada de su importancia, pero tú has comentado que a veces las personas que van al Sáhara y así, que se fijan sobre todo pues en el aspecto, si quieres, penoso de la situación y demás, en los campamentos y todo eso, pero que no nos transmiten lo que es la vida que está por debajo y más allá de la política, y que es lo que yo he creído entender que tú intentas transmitir en tu libro. Y a mí me parece quizá un modo básico de resistencia. Aparte de las armas, el recordar y la vida, ya digo, la vida con todo lo importante que es la política, pero no, hay vida más allá de la política también. De lo que estoy completamente seguro es que este libro, que no lo he leído, este libro y otros que sí que he leído, de Bahía, que sí los he leído, su poesía la he leído, y de otros, de casi todos los miembros de la generación de la amistad saharaui, lo que ponen muy de manifiesto es el modo de ser y el modo de estar en el mundo del pueblo saharaui. Más allá y más acá de la política, y con y contra y a favor de. Ese es el modo de ser y de estar del pueblo saharaui. Es decir, la ética y la estética del pueblo saharaui está expuesto en cada uno de estos libros. En este estoy completamente seguro, y por lo oído, estoy completamente seguro todavía más de que es así. Conocer el pueblo saharaui es una forma de las más bellas, emotivas y reales de entrar
en el fondo del pueblo saharaui es leyendo estos libros. Ya leyendo los libros que los tenemos en español, de los de la generación de la amistad, con toda seguridad. Y eso es lo que tú dices, más allá, más acá de cualquier otra cosa. Y veremos un pueblo emotivo, emocionante, alegre en la tristeza, con ímpetu en la desgracia, y encima guapo, no sé por dónde, y encima guapo, ya para más coña, para más señas, encima un pueblo guapo. ¿O no? Muchas gracias. Es un pueblo guapo. Vamos a hacer. Os cuento. Si es que lo tienen todo, menos su tierra que se la han quitado. Es lo más duro, sí. Hace unos años que estuve... Sí, por favor. Sí, nada, es que a propósito de lo que comentaba el compañero, bueno, la reflexión que ha hecho sobre cuando viajamos al Sáhara y la manera de traer ahí historias y la visión con la que uno regresa y luego empieza a realimentarse para estar con la causa saharaui. Hace unos años estuve en la Universidad de Los Ángeles, California, y entonces, bueno, pues estuve en 3 universidades, pero ahí se fue conmigo una escritora saharaui llamada Zahra al-Hasnawi, que es una maravilla de mujer. Y entonces, bueno, pues intentamos trasladar la temática, la problemática del Sáhara Occidental, el proceso, de otra manera, como decía Fernando, a través de estas historias, a través de la literatura, a través del relato, a través de los cuentos, de la fábula, todo lo que está relacionado con nuestra cultura. Y bueno, pues ellos no sabían nada del problema del Sáhara Occidental. Algunos oían ex colonia española, pero nada más. No sabía más. Entonces, bueno, pues después de una semana de conferencias con ellos y charlas, porque los americanos te invitan a hacer una clase, una conferencia para una universidad, y luego hacen otro modo de conectar de interactuar con los estudiantes, y es ir a un espacio abierto, tomar café y hablar. Todo el mundo conversa, preguntan, y entonces fluye el diálogo y ahí surgen muchas historias. Al aire libre. Al aire libre, en una parte de la universidad, en la terraza de una cafetería o en algún espacio abierto. Y bueno, pues nada, terminamos la semana con los estudiantes, y recuerdo que el día siguiente había una manifestación en Los Ángeles de apoyo a la emigración mexicana y latinoamericana en general. El tema del muro que hay entre México y Estados Unidos, y toda esta situación de los inmigrantes latinoamericanos ahí. Entonces, viendo los telediarios por la mañana tempranito, recuerdo que estuvimos hospedados en una cosa que ellos se llaman house popular, son casas populares, como si fuera estás con tu familia. Comes con ellos en la sala, tienes ahí internet, estás ahí conviviendo con una familia. Y viendo los telediarios, de repente aparecen las manifestaciones con unas pancartas grandes, y enseguida aparece la bandera saharaui en Los Ángeles, en California. Y nos quedamos ahí, mira, pero está ahí la bandera saharaui, mira. De repente llegamos a conocer a algunos de los estudiantes que estuvieron con nosotros. Entonces, eso yo digo, simplemente es para argumentar lo que había comentado el compañero y Fernando, de que la cultura es una espada con doble filo. Lo que no puede decir el político, donde no puede llegar el político, el diplomático, con el verso, con el cuento, con una charla simple entre amigos, con lo que tú puedes contar de tu cultura, esto es suficiente y es eficaz. Yo os recomiendo a todos los que bajáis a los campamentos, acercaros siempre a los mayores, tomar el té con ellos, preguntarle de su historia, preguntarle de su casa, preguntarle del ganado que tenía su padre, preguntarle cómo entró la potencia española al territorio, cómo convivieron con ellos, qué dejó bien y qué dejó mal.
Y estas historias son las que, cuando uno regresa para contarle a su hijo, que estudia filología, o que estudia historia, o que estudia antropología, contarle cosas. Y de ahí, bueno, pues el hijo también se engancha y conecta con esa realidad cercana al Estado español, cercana a los pueblos de España. Compartimos lengua, compartimos un siglo de historia y compartimos, yo creo que es una cultura, porque yo siempre digo que nuestra cultura es una cultura afro-árabe-hispana. Es un trinomio que siempre defino en mis conferencias, en mis charlas y en mis libros, porque, ¿por qué lo digo? Hassaniyya, ¿hasta dónde llegó la influencia de la lengua de Cervantes en nuestra cultura? ¿Hasta dónde llegó? Hubo una tercera edad de literatura saharaui, un auge literario que protagonizaron 4 grandes clásicos de la literatura saharaui en Hassaniyya, que usaron en su poesía la lengua española. Hicieron un híbrido jarcha en la lengua castellana y mezclaban palabras retóricas de la lengua castellana con Hassaniyya. Y es lo más precioso, son cosas muy preciosas. Entonces, un investigador, un historiador, un filólogo, si empieza a buscar esa influencia que dejó marcada esta historia, la encuentra justamente en estos argumentos, en la literatura. Si hablamos de los utensilios de la cocina, no hay ningún, digamos, utensilio que no lleva el nombre arrastrado de prestaciones lingüísticas castellanas. Todos, la cocina decimos el cocina, el plato decimos el plato, la bandeja decimos el bandeja, el plátano decimos el plátano, la manta decimos el manta. Entonces estos son rasgos que te da te indica la influencia tan profunda que dejó la lengua entre nosotros y que nosotros lo hemos utilizado para acercarnos a los pueblos de Latinoamérica, a los pueblos hispanoparlantes en general en el mundo, y llevó a nuestra casa y sirvió a nuestra causa para que sea abrazada en Latinoamérica, aquí en España y en muchas otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos de América, que hay 60 millones de hispanoparlantes. Y esa es una de las oportunidades que nos da hoy en día ir a las universidades americanas, nos invitan y charlamos con ellos, les explicamos el tema del Sáhara Occidental, le hablamos de nuestra literatura y siempre yo digo, el mejor legado que nos ha dejado la metrópoli es la lengua que nos ha llevado a vuestros corazones, la lengua que nos ha hecho cantar nuestra tierra con el verso castellano, la lengua que nos ha situado como un pueblo que le caracteriza y le diferencia del marroquí, del argelino, del mauritano. La política de la francofonía en África Marruecos con ella intentó eliminar cualquier rasgo, ya sea físico o lingüístico, que nos diferencie a los saharauis de los marroquíes. España, cuando se retiró del territorio, dejó alrededor de unas más de 70 colegios. Hoy en día, en la parte ocupada por Marruecos, solamente hay un colegio. Y es un colegio de hijos de los privilegiados, hijos de militares, hijos de pachas, de gobernadores, de gente de poder en el año. Edificios emblemáticos intentaron eliminarlo. El primer edificio construido por Emilio Bonelli en el siglo finales del XVIII lo eliminaron, lo destruyeron, a pesar de que hicimos una campaña muy fuerte con la UNESCO, con organizaciones, con intelectuales españoles, pero no sirvió para nada. La iglesia de Villa Cisnero, que dejó y es un símbolo para nosotros, si no fuera, la iban a destruir, pero si no fuera un saharaui paralítico que va en silla de ruedas, muy conocido, la hubieran destruido, porque se encadenó ahí dentro de la iglesia y dijo: aquí primero me tenéis que derribar a mí, eliminarme físicamente y luego destruir la iglesia, porque es un patrimonio de la historia saharaui, es un patrimonio nuestro saharaui, no es vuestro los marroquíes. Y finalmente no pudieron destruirla de esta manera y sigue siendo ahí
una referencia para muchos curas, para muchas, la church americana, las iglesias americanas vienen ahí para ver ese fenómeno, esa cultura que bebe de la cultura occidental, que ha convivido con ella y que, bueno, es tolerante, no es como las sociedades árabes las otras, que unos luchan por mantener el árabe, hay al peso que sea, al precio que fuera, y esto en el Sáhara no se dio. De esto nosotros nos sentimos muy orgullosos porque es una sociedad multicultural, es una sociedad tolerante, es una sociedad no fanática, no arraigada en la religión. La religión es cosa individual para nosotros los saharauis. Yo no me meto en tu creencia. Puedes creer en la religión católica, la islámica, la judaica o la que sea. Es una cosa. Sin embargo, en el mundo árabe eso es diferente. Y eso es la experiencia de muchos de ellos que cuentan. Esa convivencia, es verdad, lo viví, por ejemplo, una vez, un Viernes Santo, en el Ayun, una procesión de Semana Santa de la Legión, sí. El respeto por parte de todos. Eso nos lo estaba contando hoy, como uno de esos recuerdos. Musulmanes, cristianos, qué respeto, siempre ha convivido las dos religiones de una manera sin ningún tipo de problemas. Sea al interior, sea Villacineros o el Ayun, eso es una cosa que era verdad. Bueno, siento que se me da fatal, muy bien como dice don Fernando, improvisar. Solamente que él tiene más. Eso es lo mejor, improvisar. Se defiende, yo soy fatal. En fin, a veces quiero explicar muchas cosas porque tengo experiencia y luego resulta que me pierdo. Bueno, lo primero, la verdad es que es un placer encontrarse uno ante efectivamente este trío de profesor, de maestro y de escritor. O sea que además... Alumno. Sigo siendo alumno, aprendiendo de ellos. Sí, pero dando fruto de lo que se aprendió. Bueno, quiere decir que esto es maravilloso porque además está entrando en problemas de fondo. No se trata de superficialidades, no, de cosas banales. Respecto a la cultura, recuerdo, sabrá mejor que yo, que en China hay una cultura muy tradicional, ¿verdad? Con mucha filosofía. Dice, si quieres quitar el hambre al pueblo, siembra arroz. Si quieres un ambiente agradable, planta árboles. Si quieres transformar la sociedad, dale cultura. Bien, esto me parece, lo que ocurre es que muchas veces nos obsesiona la cultura y no sabemos de qué cultura estamos hablando. Como tantas trampas que el sistema nos tiende, ¿no? Porque claro, es cierto que la cultura siempre es importante, pero a veces sabemos que no van al fondo de los problemas, sino que son más bien entelequias. Bueno, bien. Respecto a la orfandad, es que eso me llegó al fondo, porque es una cosa realmente importantísima, ¿no? Este es el gran problema, de que muchas veces la cultura no llega al pueblo y cuando llega, a lo mejor no tiene nada que ver con él, que eso todavía es peor. Yo soy muy crítico, no puedo evitarlo. ¿Por qué? Porque yo vengo de una cultura muy diferente. Y entonces en la vida, cuando vas descubriendo otros valores y consideras que son superiores, pues cuando no buscas intereses personales, te vas quedando con ellos. Y además te ves forzado a buscar más. Y sobre todo a buscar las mayores verdades, objetivamente hablando, que las hay, como no. Hay otras subjetivas que ya son cuestionables. Pues esto está ocurriendo, por ejemplo, actualmente. Yo cada vez que escucho los medios convencionales me cojo un cabreo tremendo porque, por ejemplo, el problema de Ucrania, el problema de Venezuela, estos problemas están ahí, golpes de Estado descarados, y no, que va, son unos señores que van buscando, es horrible, ¿no? Bien, esto como cosa de reflexión, ¿verdad? Y referente concretamente al problema saharaui, yo he tenido la oportunidad que cuando uno busca, digamos, fuentes, pues te las encuentras, ¿no? El famoso militar Martínez Inglés, que es concretamente, es muy crítico con el rey, ¿eh? Sí, a mí me llegó un día un correo donde era todo el comentario de este señor. Es verdaderamente espeluznante, ¿no? Claro, a la muerte de Franco, él tomó el poder, digamos, de la jefatura del Estado, y justamente le tocó, y bueno, las muertes, la tortura y todo,
el máximo responsable, porque era él el que representaba al Estado. Es que se te pone la carne gallina, ¿no? Bueno, pues después observamos cómo el otro día dieron por la televisión esa parodia de que, claro, como el Papa, como el rey no cree a nadie, pues tenían que, o sea, que como todo el mundo sabía que, y fue todo mentira, absolutamente mentira, porque el golpe, ya lo dice Inglés, lo dice compañía, que no, fue una cosa completamente premeditada por todo el Estado y encabezada por el rey, ¿no? Tanto es así como que el señor que era de la casa, que ya falleció, de la casa real, Sabino, pues él, claro, estaba siempre reprendiendo al rey, porque este Sabino al parecer era un hombre pues formal y quería que diera buena imagen, que él ya sabemos cómo era, estilo compadre, ¿no? Y entonces, claro, tanto le criticó que ya un buen día pues le destituyó. Vale. Y entonces él prometió decir todo lo que había ocurrido, pero realmente tal como había ocurrido. Y cada una vez que ella murió, pues ahora ya hay correos para ello, te lo dicen todo, ¿no? Es que es patético. Bien, entonces, con esto quiero terminar, que pienso que si no nos cuestionamos si monarquía o república, me refiero al Estado español, y si no nos cuestionamos también a dónde nos lleva el sistema capitalista, pues quizás estemos dando muchos palos de ciego. Pues, lo digo en plan de reflexión exclusivamente. Hola, yo tenía una pregunta, vaya, igual es temporánea en este clima de amabilidad y de sonrisa, como decía Gabriel, que la verdad es que sí se agradece. A mí me sorprende un poco, algo me ha aproximado al tema del Sáhara Occidental y estos días hemos estado aquí y demás. Yo entiendo perfectamente las relaciones humanas y entiendo perfectamente estas relaciones, estos vínculos humanos, ¿no? Porque al final yo creo en los seres humanos, no en los estados ni en otras superestructuras, pero me sorprende un poco que se pasa muy por encima del carácter colonial de España en el Sáhara Occidental, que el Frente Polisario nace contra la fuerza invasora o colonial, española, no contra la marroquí. Luego tiene que reciclar su lucha porque el invasor es el marroquí, ¿no? Entonces quería saber tu opinión un poco sobre eso, porque al final hay una responsabilidad de este Estado, no hablo de los ciudadanos, hablo del Estado, como no solamente expotencia, sino que sigue teniendo el estatus de potencia colonial, lo cual es bastante fuerte, y como que nunca reclamamos esto, nunca hablamos de los muertos provocados por el ejército español en el Sáhara, con saharauis, hablo. Y parece que no pasó, y parece que la historia del Sáhara Occidental empieza en el 76, y me parece que no. Entonces quería saber tu opinión simplemente, sin generar polémica, ¿eh? Te quería saber tu opinión. En absoluto, la historia es la historia. Si Fernando quiere hacer alguna reflexión al respecto. Sí, no, más que hacer una reflexión, contar algunas cosas. Ya, pero perdón, es que yo quiero... Sí, siento ser un saharaui. Es que quiero escuchar a un saharaui, no a un español. Y lo siento, Fernando, esta vez de verdad me gustaría escuchar a un saharaui. Vale, perfecto, sin problema. En el libro yo hablo de la generación del 73 saharauis. Aquella generación que la metrópoli, la potencia colonizadora, le ofreció becas aquí en la península y le ofreció todo para desviar los ideales que llevaban en aquellos años. África, Latinoamérica era un hervidero de revoluciones, de descolonización, de emancipación hacia el progreso, hacia la libertad y hacia la nacionalización de sus riquezas, que estaban ocupadas por potencias occidentales, Inglaterra, Francia, Portugal, Italia, etc. Y ese carácter que Paco decía, que yo no he mencionado, yo muchas veces intento transmitir mi mensaje a otra manera, yo digo más lista, y cuento las cosas con un hilo que el lector puede
detectar mi mensaje y puede detectar el lenguaje que yo utilizo para decir potencia colonizadora, imperialismo español, colonialismo español, estos términos en general, que son evidentes y están clarísimos para nosotros los saharauis. Pero la historia que cuento de la generación del 73 saharauis, que primero en el año 1970 los saharauis, para negociar con la potencia, montaron sus jaimas en la explanada de Casa Piedra, Zimle, el 17, Fernando es testigo, estuvo ahí, y sus reivindicaciones, que eran unas reivindicaciones muy suaves, unas reivindicaciones, la mayoría eran sociales, más que políticas, ofrecieron a España el diálogo para reivindicar una independencia escalonada, como se hizo con varias colonias, para reivindicar que España, que los saharauis pueden participar en toda la vida política del Estado, participar en la administración, estar ascendiendo como altos oficiales en el ejército de la época, cosa que no había, que estuve comentando hoy con Fernando y con Emilio. Y la respuesta de la potencia fue una respuesta muy dura. Mandó la Legión. Creo que todos conocéis la historia de la Legión de aquellos años, que era un cuerpo creado en Francia y luego pues trasladado también la idea a la época de Franco, y eran mercenarios todos, eran africanos, croatas, de Europa, de rusos, de Latinoamérica, de todo. Y se lanzó contra la población que se manifestaba, que no estaba manifestando, sino estaba concentrada en sus jaimas, y invitaban al gobernador general Pérez de Lema a dialogar, porque los saharauis ya tienen un movimiento que se llama OLS, Organización Liberación Sahara, fundado por intelectuales saharauis, entre ellos un periodista llamado Basiri, y la respuesta fue simplemente ametralladoras, muertes, desapariciones del líder hasta hoy en día. Y los saharauis, fijaros hasta dónde llega, digamos, ese carácter pacífico de los saharauis, que a raíz de todo lo que ha pasado, los desaparecidos, la gente que ha muerto, el líder que ha desaparecido porque lo llevaron a unas dunas la misma noche y lo fusilaron en una duna entre la playa del Ayun y la ciudad, y lo enterraron ahí o hicieron desaparecer su cuerpo. Toda esta reacción de la potencia colonizadora, los saharauis no reaccionaron con violencia. Dijeron, vale, pues ha pasado esto, es un precedente, vamos a seguir intentando dialogar. Y la potencia empezó pues a hacer una política buscando pues atraer los jóvenes, esos jóvenes que acaban de ingresar a las universidades, acababan de hacer sus cursos de formación profesional, intentar meterlos en la administración, intentar colarlos por aquí y por allá, y una política totalmente descubierta, porque el momento ya es un momento de madurez en la conciencia nacional saharaui, y los saharauis veían Angola, veían Mozambique, veían todos aquellos países que se han liberado de sus colonizadores, y los saharauis también no quieren quedarse con los brazos cruzados ante esta situación. Entonces, todo este periodo colonial y sus acontecimientos, nosotros lo procesamos, lo contamos, sin ocultarlo, sin desvirtuarlo, sin tergiversar la historia. Pero yo, como escritor, se lo digo a Paco, el lenguaje para contar estas cosas es el lenguaje que vais a encontrar en el libro. Un lenguaje lejos de rencor, un lenguaje lejos de rabia, como dijo Fernando, de mucha nostalgia, eso sí, porque hay muchos recuerdos, hay mucho dolor, que intentamos filtrarlo a través del adjetivo, del verbo, y hacerlo llegar a todos vosotros. Entonces, bueno, pues esa parte de la colonia que hizo España con nosotros, los desaparecidos, los que habían asesinado en aquel periodo, es parte de nuestra historia, pero no es la historia que queremos ir machacando el pueblo español, porque
sabemos diferenciar entre la opinión pública de la sociedad del Estado español y los gobiernos sucesorios que han ido traicionando uno detrás del otro, ya sea de derecha como de izquierda, todos, hasta el momento. Entonces, no sé hasta dónde muchas veces la gente se da cuenta de ese carácter con que estamos caminando sin herir sensibilidades de nadie. Sabemos, hemos sido víctima durante la Guerra Fría de los dos bloques. El bloque capitalista decía que somos prorrusos, cuando no es así. Los rusos decían que somos pro-capitalista porque hablamos el español, porque vestimos el vaquero, porque llevamos las melenas como los Beatles de la época, como la sociedad occidental, y nos veían así, de esta manera. Entonces, unos te ven de una manera a favor y otros contraria. Digo esto, que Paco, esta historia la tenemos muy asumida y no la ocultamos. No la ocultamos, y esto pasa en mucha parte, no solamente en el Sahara. Sí, Fernando. Sí, sí que me gustaría, y el otro día con la película de Bardem, ¿no? Con el documental de Bardem, hice una alusión a ello, que falta en el documental, bueno, falta casi todo en el documental de Bardem, pero bueno, parece que falta muchísimas cosas. Y respondiendo a Paco, ampliando lo que ha dicho Bahía, que forma parte de los jóvenes del 73, de la generación del 73, sin lugar a ninguna duda. Y es verdad lo que has dicho, Paco, es absolutamente cierto. El primer enemigo o adversario que había y que se intentó hacer por las buenas, en Semla, y hay nombres y apellidos que se pueden dar de los que pegaron los primeros tiros en aquella manifestación, donde había un encuentro del gobernador general con los jefes de tribu, y estaba el movimiento de Basili enfrente, y trasladaron la petición que se fuera trasladada al gobierno de España, de que se pedía una autonomía tutelada por España en un periodo de 5 a 10 años, mientras se sentaban las bases para celebrar el referéndum de autodeterminación que venía ya reclamando desde hacía mucho tiempo Naciones Unidas, ¿no? Desde por lo menos 10 o 12 años antes lo venía reclamando Naciones Unidas. Entonces, a partir de esa reclamación, bueno, después viene lo que ha dicho Bahía, que no voy a repetir, los tiros, en fin, los muertos, la legión, las desapariciones, las deportaciones al interior, a Usera, a Asmara, para otros sitios de los cabecillas los dirigentes de aquel movimiento, ¿no? Y España hizo muchísimas más cosas malignas. Una de ellas fue crear un partido de jóvenes. Un partido de jóvenes cuando en España estaban totalmente prohibidos una de las más grandiosas jugadas que hizo el gobierno español fue hacer la provincia española. Hacer la famosa provincia 53, número 53, documentando, que hoy no les sirve para nada y lo guardan como si fueran tesoros. Ahí está, ese es el pueblo saharaui, lo guardan como si fueran tesoros, los libros de familia, los carnets de identidad, los contratos de trabajo, las nóminas, en fin, todo esto que lo siguen guardando en cajas de cartón y lo enseñan como tesoros. Fue una forma de retrasar la descolonización, fue una forma de retrasarla simplemente. ¿Cómo se va a descolonizar una provincia? ¿Se va a descolonizar Cuenca, por ejemplo? Pues raramente, ¿no? Raramente. Lo del partido político, eso sí fue otra jugada que desencadenó todo tipo de hostilidades y que le salió muy mal a España. Los jóvenes del 73, de los que habla en Bahía, la desbarató totalmente, porque le hicieron el juego al gobierno español bien hecho. Se creó a propósito de la que falta en el documental, y creo que es un momento importante, muy importante, porque se manifiesta públicamente a todo el mundo la voluntad del pueblo saharaui. En el mes de mayo del 1975 ya estaba creado ese partido político que se llamó el PUNS, Partido de Unificación Nacional Saharaui. Pusieron al frente a
Jaliena. A Jaliena, que después le nombraron y le premiaron se pasó a Marruecos, se traicionó a saharauis, a españoles y a todos, fue a Marruecos y fue nombrado durante muchos años alcalde de Layún, ¿no? Fue alcalde de Layún. Fíjate, uno de los momentos, hablando de emociones, uno de los momentos más emocionantes, que todavía cuando lo recuerdo me estremezco totalmente, fue cuando en ese mayo de 1975 la ONU envió a una comisión observadora al territorio, compuesta por uno de Costa de Marfil, una cubana y un iraní. Sí, un iraní. Y para pulsar el parecer, la voluntad del pueblo saharaui por las calles, en las instituciones. Y el momento más emocionante que probablemente he vivido en toda mi vida se produjo cuando llegó esa comisión al aeropuerto y el gobierno español, el gobierno general del Sáhara, tenía dispuesto a los jóvenes del 73, dispuestos con las banderas españolas, todos así, flanqueando el paseo, la avenida, con las banderas españolas, diciendo: queremos ser españoles, queremos que España no se vaya, queremos seguir siendo provincia de España, con las banderas así. Y cuando bajó la comisión y de debajo de las darras se sustituyeron las banderas españolas por la bandera saharaui, ese momento es para vivirlo, no es para contarlo. No es para contarlo. Entonces quedó clarísimamente en las calles sin más cuál era la voluntad del pueblo saharaui. Y ahí efectivamente el primer enemigo fue España, el primer adversario fue España. No hay la menor duda, no hay la menor duda. Hace unos pocos días ha muerto sin un ojo, que desde entonces está sin ese ojo, el que fue director del protocolo de Smara, de la wilaya de Smara, Mohamed Sergu, que perdió el ojo en Tifariti en una batalla contra los españoles, ¿no? En una escaramuza contra los españoles. Entonces eso es verdad. Todo eso es verdad, y después se precipitaron las cosas y efectivamente hubo que reciclar el enemigo. Este no dejó de serlo, España no dejó de serlo y lo sigue siendo, pero bueno, hubo una invasión propiciada precisamente por España. Yo quería decir una cosa, que aunque se ha hablado más, o Bahía lo dice de una manera todo más, como son los saharauis y como es en especial, pero eso se cuenta en el libro. Todo eso hay un episodio en medio, que es el de los jóvenes del 73, que le llama Las Rosas que esparcieron su fragancia, y todo eso se cuenta ahí. Todo, y se habla de lo que hizo España. ¿Sabes solamente por qué lo señalo? Porque este país, creo yo, probablemente todos, pero tenemos la memoria corta. Sí. Y hoy hablando con la compañera guatemalteca que estuvo ayer, ella decía: el olvido es una estrategia del poder, sí, claro. Y yo creo que si tú preguntas a la mayoría, bueno, a muchos españoles probablemente ni se acuerdan del Sáhara Occidental, pero si preguntas a jóvenes españoles que incluso hayan ido a actos del frente o del, ¿sabes?, o de saharauis, no son conscientes del papel de su propio Estado, ¿no? Y yo creo que parte por lo que Adolfo Suárez, Felipe González, Aznar, Rajoy y Zapatero se han podido pasar por donde se han pasado al Sáhara Occidental es porque sus ciudadanos no tienen conciencia de que tienen un deber moral, ético, como sociedad, de exigirle a su gobierno que repare lo que hizo como colonia, ¿no? Pero ahí, aparte de la culpa nuestra como pueblo, que la tenemos, también hay una estrategia muy clara, claro. de los gobiernos, de todos, claro. De que no se sepa nada. No, claro, nos toca como hablarlo, ¿no? De los estudios, sí, claro, no sale en la tele, no sale en los periódicos, nada. Está borrado. Y si se cuentan mentiras. Sí, claro. Y luego de los gobiernos que dices, o lo hablábamos, el principal culpable de esto es el rey, el primero. Luego está es que yo no lo reconozco. Pero el primero, bueno, ese señor, llamémoslo como sea, él es el principal culpable. Desde que era príncipe fue a Layún, que lo hemos contado, y él vendió al Sáhara, y cuando se cuenta que el rey no gobierna, no manda aquí, a lo mejor no manda, pero en el tema del Sáhara mucho. O sea, que al rey nunca se le dice, nunca se le nombra, pero él es el primero. Eso es así. De acuerdo. Total. Los saharauis nos piden a nosotros dos cosas, fundamentalmente dos cosas. Una que no sabemos hacer y otra que sí la hacemos como sabemos y como podemos. Ahora la estamos haciendo esa pregunta. Esa la estamos haciendo ahora. Una es que presionemos a nuestros gobiernos
Falta eso que ha dicho y que no repito, que ha dicho Paco, que tú has reforzado, que no existe realmente esa concienciación. Hay mucho humanitarismo, pero poca solidaridad política. Eso humanitarismo que quieras, todo, a mansalva, a trisca, pero la solidaridad que lleva más allá de eso, no, yo creo que esa no se da. Nos piden presionar a nuestros gobiernos. Y otra cosa que nos piden, y esa sí la solemos hacer, y si la vamos haciendo, aunque sea en pequeñas diócesis, es el mantener vivo el tema, el conflicto, porque como me han dicho muchas veces y lo he reflejado en algunos de los libros, es el olvido, como ha dicho Paco, el olvido es el exilio definitivo. Ese sería el exilio. Sería el final. Y eso lo procuramos hacer mal que bien. Ahora, lo otro no lo estamos haciendo. Ni las familias, ya por decir, no sé si hay alguna aquí o no, ni las familias que creen los niños se implican, digamos, políticamente, pero políticamente en el sentido ciudadano de la palabra y solidario de la palabra, no en el sentido profesional de la palabra. Es una palabra que tenemos que rescatar de... Sí, claro, porque está tan claro, por eso estoy haciendo estas matizaciones que no me salen además. Claro. Decía un compañero del grupo Generación de la Amistad en un verso, decía, mírame los ojos, si dejas de hacerlo habremos desaparecido. Yo creo que lo que dijo Fernando y Paco también es realmente evidente que la causa saharaui, sin el apoyo de los pueblos de España, todos los ciudadanos que acogen a los niños, los ciudadanos que donan 1 kilo de lentejas, una lata de conserva, 1 litro de aceite, 1 kilo de azúcar, si dejan de hacerlo, poca esperanza tenemos y poca confianza tenemos en los gobernantes, los políticos sobre todo. Hay partidos que juegan la doble política, turnan sobre el poder y mantienen una política estudiada de Estado que vela por intereses, y hay otros que ayudan de forma política solidaria, no pueden llegar al poder, pero están ahí firmemente con la causa saharaui y son también para los saharauis en el Parlamento Europeo un brazo muy importante en el Parlamento Europeo. Con los pueblos, con vosotros, con la sociedad, la causa saharaui va a llegar a su buen puerto. Nosotros los saharauis por naturaleza somos muy optimistas. Las personas negativas y las personas pesimistas muchas veces chocan con nosotros, aunque a veces tienen ese sentir y tienen, digamos, esa visión de ver cosas que no van a funcionar, pero chocan en nuestro camino con nuestro pensamiento y nuestra filosofía. Y con todos vosotros, con toda la sociedad española, yo creo que vamos a llegar y pronto a nuestras aspiraciones. Regresaremos al Sáhara, tomaremos juntos el té en nuestras jaimas, comeremos la carne del camello, pasearemos sobre los lomos de nuestras dunas y disfrutaremos de esa amistad y de ese cariño que habéis dado durante estos 30 años a nuestro pueblo y a nuestra gente. Y de esto yo estoy segurísimo. Muchas gracias. Tenéis el autor del libro aquí, así que podéis aprovechar, adquirir el libro, firmar, Se puede comprar el libro, se puede dedicar Bahía.